todo parecía normal, hasta que entendí que nunca estuve solo. No era la primera vez que alguien desaparecía en ese vecindario, pero esta vez fue distinto. Nadie se alarmó, nadie preguntó por él, nadie excepto yo y el perro que no dejaba de ladrar cada noche, como si alguien lo estuviera esperando. Mi departamento da justo frente al suyo. Desde mi ventana veía la suya, siempre cerrada. Mi vecino se llamaba Román, un hombre tranquilo, de esos que saludan con la cabeza y no cruzan más de 2 palabras. Vivía solo, siempre solo, pero nunca me molestó, hasta que dejó de aparecer. Al principio pensé que se había ido de viaje. La ciudad es ruidosa y muchos buscan escapar unos días, pero pasaron semanas. Su buzón reventaba de cartas. La luz de su cocina se quedaba encendida toda la noche. Y lo peor, su perro, un pastor viejo y flaco, seguía ahí, ladrando con una desesperación que te congelaba los huesos. Llamé a la administración. Nadie respondió. Llamé a la policía. Dijeron que no podían hacer nada sin una denuncia formal. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, impulsado por ese presentimiento, me acerqué a su puerta. Pegué el oído. Nada. Solo el sonido del perro al otro lado, rascando con las uñas la madera con desesperación. Me agaché y por la rendija vi una sombra moverse. No era el perro. Fue rápido. Apenas un segundo, pero suficiente para saber que alguien más estaba adentro. Alguien que no debería de estar ahí. Me quedé paralizado. Y entonces, como si supiera que lo había visto, la sombra se detuvo justo frente a la puerta. Y luego, el pestillo giró. Me eché hacia atrás instintivamente, el corazón golpeándome en el pecho. El pestillo no se abrió del todo, solo sonó, lento, como si la persona del otro lado supiera que estaba ahí y quisiera que yo lo supiera también. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil frente a esa puerta, quizá segundos, quizá minutos, hasta que escuché algo más. Pasos, que no eran pasos firmes ni seguros. Sonaban arrastrados, como si quien caminara tuviera un pie dormido o algo peor. Luego, el silencio. Uno de esos silencios tan densos que te zumban los oídos. Me obligué a volver a mi departamento, cerrar la puerta y quedarme quieto, como si eso fuera a protegerme de algo que ni siquiera entendía. Desde esa noche, el perro dejó de ladrar. No supe si alegrarme o preocuparme más. Las luces del departamento de Román se encendían a horas extrañas. Las sombras cruzaban detrás de las cortinas como si alguien se paseara todo el tiempo. Pero nadie salía, nadie entraba. Yo empecé a notar los movimientos, no por obsesión, sino por necesidad. Era lo único que podía hacer para mantenerme cuerdo. Lunes, sombra a las 2:13 de la mañana. Martes, luz de la sala encendida, 4:40 AM. Miércoles, 2 sombras diferentes, una más alta, otra más delgada. Pensé en llamar otra vez a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que el perro ya no ladraba? ¿Que veía siluetas por la ventana? Iban a pensar que yo era el problema. Así que decidí hacer algo que ni yo mismo creía estar considerando: cruzar el pasillo y entrar al departamento. Solo necesitaba el momento exacto, y ese momento
Llegó el jueves a las 3:27 de la mañana, cuando escuché la puerta abrirse y no volver a cerrarse. Crucé el pasillo descalzo, conteniendo la respiración con cada paso. La puerta de Román estaba apenas entreabierta. No había luz adentro. Todo era una penumbra espesa, como si el aire mismo se negara a entrar. Empujé con cuidado. La bisagra no chilló, lo que me asustó aún más. Era como si todo hubiera sido preparado para que nadie escuchara. El olor fue lo primero, no a algo podrido, sino a encierro, a humedad y soledad vieja. La sala estaba igual que siempre, solo que más vacía, como si alguien se hubiera llevado cosas durante días sin que yo lo notara. El sofá seguía ahí, la mesita también, pero faltaban los cuadros, la televisión, el reloj de péndulo, todo lo que alguna vez hizo ese lugar habitable. El perro no estaba, ni un sonido, ni un pelo, nada. Avancé hacia el pasillo. La puerta del fondo, la del cuarto de Román, estaba cerrada. Al acercarme, sentí algo bajo mis pies. Era blando. Bajé la mirada. Una alfombra. Pero no era una alfombra cualquiera. Era una manta extendida, como esas que usan para cubrir muebles al mudarse. Tenía manchas oscuras en las esquinas. No quise imaginar de qué eran. Me agaché para tocarla y justo en ese momento escuché un susurro. No era una palabra, era como un jadeo contenido, salido del cuarto. Me paralicé. La puerta frente a mí no se abrió, pero pude oír como alguien la tocaba desde adentro, muy despacio. Un golpe leve, como con los nudillos. Una vez, otra vez, luego otra. No pregunté quién era, no llamé a nadie, solo di un paso atrás y luego otro, hasta que escuché algo nuevo. Una voz tranquila que dijo algo al lado de la puerta. Gracias por venir. Me quedé congelado. Esa voz no era la de Román. Era más joven, más suave, pero con algo inquietante, como si no tuviera prisa, como si supiera que yo no me atrevería a irme. Sentí que algo más estaba pasando en esa casa, algo que ya llevaba tiempo, quizá desde antes que yo llegara a vivir ahí. Retrocedí en silencio, pero al pisar la manta escuché un crujido. No fue fuerte, pero suficiente para provocar un nuevo sonido detrás de la puerta. Esta vez, pasos, pequeños y rápidos, como si alguien se moviera dentro, acercándose directo a mí. Giré sobre mis talones y salí corriendo. Atravesé el pasillo, cerré mi puerta y me aseguré de poner el seguro 2 veces. Me pegué a la pared, en la oscuridad, esperando escuchar si alguien salía detrás de mí. Pero no escuché nada, solo el silencio de siempre. Al día siguiente, Román seguía sin aparecer. Nadie se dio cuenta de que algo había pasado. La administración seguía sin responder, pero por primera vez en días, su ventana estaba abierta. No la cortina, ni tampoco un reflejo. El marco completamente abierto, como si invitaran a alguien a mirar adentro. Y ahí estaba, no una figura, no un rostro, era la manta, la misma, colgada sobre el respaldo del sillón, como una señal, limpia, perfectamente doblada, como si jamás hubiera estado en el suelo.
como si todo lo que viví no hubiera ocurrido nunca. Quise olvidarlo, ignorarlo, pero 2 días después, alguien tocó mi puerta. 3 golpes, lentos, medidos. Me asomé por la mirilla. No había nadie, solo un sobre en el suelo, sin remitente. Adentro, una nota escrita a mano. Ahora tú eres el que debe esperar que alguien entre.